tal? Ya estamos aquí en otra edición más de Hablando de tú a tú con Mauricio Rieder. ¡Wow! Conmemorando los 50 años de vida profesional. Por eso estamos iniciando esta serie de entrevistas a personajes, a gente muy popular. Y no muy popular también, ¿no? Porque hay gente que no es muy popular, pero que tiene algo que mostrar, algo que decir. Señoras y señores, en esta oportunidad nos encontramos con una persona que es muy popular a nivel internacional. El creador, el productor de una emisora que fue la primera en la web. Se trata de Cristian Zúñiga Cardona, más conocido como el pana de todos, quien hace 32 años tenía un sueño de crear la primera emisora en la web. Cristian, bienvenido y muchas gracias por estar hablando de tú a tú. Eso, Mauricio, qué chévere estar aquí contigo y bueno, felicitarte por esos 50 años Gracias. de vida radial y artística y bueno, qué chévere celebrarlo contigo en esta oportunidad, Mauricio. Bueno, antes de la primera pregunta se me ocurre esta, no la tenía de pronto en el listado. Cristian es un aventajado creador de contenido en las redes sociales, pero usted lo ve metido en su computador trabajando la inteligencia artificial. ¿Qué podemos decir de la inteligencia artificial, Cristian? ¿Es una desventaja para el talento humano o todo lo contrario, ayuda a las personas a ser más creativos? Sí, esto ayuda precisamente a poner en prueba nuestra capacidad de hacer muy buenas cosas con esta herramienta de inteligencia artificial, porque es que hay para muchos campos. La inteligencia artificial abarca demasiados sectores, no solamente pues, en el campo de la música, de la radio, sino en muchos campos, pero bien utilizada se puede aprovechar en un máximo potencial. Sé que en un futuro inmediato se puede llegar a utilizar para ayudar a la medicina, por ejemplo. Claro que sí, ya estamos a muy pocos pasos de que a los seres humanos simplemente nos quiten esta cabeza y la coloquen en otro cuerpo. Ya estamos a un paso de todo eso, pero gracias a la inteligencia artificial. Así que usted esta cabeza se la puede colocar en el cuerpo de un pelado de 25 años. Hombre, eso me da un poquito de miedo. Usted no va a sentir nada, no se preocupe. Óigame, Cristian, ¿por qué lo del pana de todos? El pana de todos me conocen así porque yo soy una persona que ha aprendido, Mauricio, en la vida a comprender a cada individuo. Cada persona tiene un comportamiento, cada persona tiene una manera de ser. Soy una persona que respeto el comportamiento y la individualidad de cada ser humano. Entonces soy el pana de todos, porque para mí ninguna persona actúa de manera incorrecta, simplemente que hay que comprender a cada persona de acuerdo a su comportamiento. Por eso soy el pana de todos. O sea que para mí todos son gente chévere, para mí no existe persona complicada, todos son chéveres, el pana de todos. Tengo entendido que Cristian comenzó muy jovencito a penetrar en el mundo de la radio. ¿Conoció a Jairo Pava Salcedo? Claro, fue la persona que me llevó por primera vez a una emisora teniendo 9 años. Era la época del Grupo Menudo. Ajá. Teníamos un grupo conformado en el barrio San Salvador llamado el Grupo Fantasía. Interpretando las canciones de Menudo, con ese cuento nosotros nos ganábamos los contratos y participábamos en colegios, la época de los actos cívicos, y ensayábamos al lado de la casa de doña Cristina, la mamá de Jairo Pava, que en paz descanse. Y Jairo Pava un día llegando, yo presentaba el grupo y me metía a bailar, era la coreografía, yo mismo me presentaba, éramos unos niños. Y Jairo Pava un día dijo, oye, pero este peladito y vaina se ve que tiene manejo y tal. Tiene swing este peladito y tal. Entonces ahí, o sea, se dio un acercamiento y me llevó a la emisora Radio Universal en la Vía 40. Una anécdota de Jairo Pava o con Jairo Pava negativa y una positiva. Una negativa, bueno, una vez, una negativa con Jairo. Yo Sin pelos en la lengua. No, recuerda que yo era promotor también en los años 90. Claro. Yo fui promotor discográfico de la casa disquera FM y una vez Checo Acosta me había invitado para
para una presentación, pero la intención era llevar a Jairo, a que Jairo escuchara al Checo Acosta con un lanzamiento que iba a hacer de una canción. Y me encomendó Checo Acosta la misión de que atendiera a Jairo. Cristian, ahí tengo 3 botellas de All Par y todo para ir. Si Jairo quiere más, pide la otra, que ya tú estás autorizado para que solicites esto. Y resulta de que yo atendí a Jairo lo más de bien, nos tomamos 3 botellas de All Par bien rico en una discoteca. Nada más. Nada más. Él con su compañera, yo con la mía. Y eso fue un sábado. El martes que yo voy a su oficina, llego allá a saludarlo, siendo yo promotor discográfico, y después que lo saludé, hablé un rato con él, ya cuando me voy, le digo, Jairo, no te olvides de tener por ahí en cuenta el tema nuevo de Checo Acosta. No joda, loco, que me vas a cobrar las 3 botellas de whisky que me brindaste ahí en la discoteca. Me estás payolando. Yo, no, Jairo, yo no te estoy payolando. Te estoy recordando de que tengas presente el tema. Ese era Jairo Pava. ¿Esa es la negativa o es la positiva? Ese yo diría que es la positiva. Okay. Y una negativa, una anécdota negativa con el líder Jairo Pava. Una anécdota era que de pronto se dio la época del racionamiento de energía eléctrica, ¿tú te acuerdas? Por Sí, allá claro. en los años... Apagón de Gaviria. Apagón de Gaviria, 1991, 1992, trabajaba en RCN, jefe de pautas, manejaba la programación de los comerciales de las emisoras. Había que hacer reposición de comerciales. El gerente Rubén Darío García me había dicho, pues métale unas cuñitas ahí al programa de Jairo Pava, acomódale unas cuñitas ahí, reponga ahí en el programa de Jairo Pava. Y yo le digo, Rubén, pero déme el memo para yo poder manifestarle a Jairo que esto no es atribución mía, sino que es orden. No, eso es orden mía, vaya y hágalo. Entonces yo le empecé a meter pautas al programa de Jairo Pava y así era la pila de comerciales que pasaba. En la época de los cartuchos. De los cartuchos. Entonces Jairo Pava, cuando vio esa pila de cartuchos, decía, oye, pero este poco de comerciales, ¿qué son? Entonces el operador le dijo, no, eso es Cristian Zúñiga, que es el que está manejando esta pauta. Y entonces Jairo Pava me ha llamado a mí. Oye, peladito, ven acá y tal. ¿Tú crees que me vas a venir a perratear a mí? Un man con 22 años de radio. En esa época tenía 22 años. Para que me vengas a llenar de comerciales y tal. A mí, la emisora y tal. Yo decía, Jairo, yo no soy el que te estoy haciendo eso. Eso es una orden de gerencia. Bueno, y tal, a mí me haces el favor y me quitas ese poco de bulla y tal. Jairo, no, pues es que eso es orden de Rubén Darío, porque no te hablas con don Rubén. Hey, loco, tú me vas a perratear a mí. ¿Tú crees que yo soy qué? ¿Mariquita o qué? Resulta que Jairo se pintaba un lunarcito, pero era vanidad de él. Sí. Aquí con un lápiz negro se lo pintaba. Sí, y se maquillaba. Era un artista. Jairo era un artista. Era vanidoso. Era vanidoso, le gustaba verse bien. Siempre pensaba que le iban a tomar fotos. Y eso que no habían salido todavía los celulares en esa época. Entonces Jairo se pintaba un lunarcito aquí. Entonces él me dice que, mariquita y tal, te vas a meter conmigo. Y yo le he dicho, pero mariquita, yo, el que se pinta el lunarcito en el cachete eres tú, y esas sí son vainas de mano de otro equipo. Casi me mete la mano Jairo Pava ese día por eso. Te hizo correr. Pero tenía una vaina chévere el líder Jairo, que uno discutía con él, tenía sus encontrones, pero a la media hora era como si nada hubiera pasado. Así es. O sea, eso eran cosas muy buenas que tenía el líder Jairo Pava. ¿Cómo llega Cristian Zúñiga a la radio? Yo llego a la radio, bueno, primero que todo, en la emisora Radio Universal, que Jairo Pava me llevó, como te lo acabo de comentar. Luego estaba en Radio Universal, Ley Martin era el programador de la emisora Radio Universal. Salió Barranquilla Estéreo en el año 1981 y Ley Martin es llamado para dirigir esta emisora en 99.1. Entonces, Ley Martin emigró para FM, dejó la radio M atrás, pero Ley Martin dijo en Radio Universal, como yo andaba ya haciendo mandaditos allá en Radio Universal, me dijo, yo me voy y lo único que me voy a llevar es a este peladito, porque este peladito se ve que le gusta la radio, y me llevó Ley Martin para la 73 cuando acababa de salir la emisora Barranquilla Estéreo. Así fue que yo llegué ahí. Entonces, después Ley Martin, bueno, empezó a dirigir la emisora, yo cargaba las cantidades de discos de LP que él compraba y todo, y ahí estuve codeándome ya con todos ellos en el nacimiento de la emisora Barranquilla Estéreo, en 1981. En su tiempo, pues, perteneció a RCN. Posteriormente hubo un cambio de nombre a nivel nacional
y se le llamó Rumba Estéreo. Claro que sí. ¿Cómo nace en la web Barranquilla Estéreo? Bueno, esta emisora nace, Mauricio, en la web por dos propósitos. Primero que todo, cuando RCN decide lanzar el sistema, acuérdate que estas cadenas son de sistemas. Cambiaron de Barranquilla Estéreo, que lo consideraban en Bogotá algo muy local, y había Barranquilla Estéreo, había Cartagena Estéreo, había Medellín Estéreo. Entonces se venían a venir ya los sistemas de radio nacional. Entonces tenían que olvidarse de lo que era Barranquilla Estéreo, pero como Barranquilla Estéreo fue una emisora que yo me la metí en el corazón porque fue prácticamente la emisora donde se escuchó por primera vez la radio con buen sonido, la música se escuchaba diferente, quedó atrás el AM en cuanto a sonoridad y yo me empecé a enamorar de Barranquilla Estéreo, de todas las locuras de Ley, de los controles, Gualberto Padilla, Wilfrido Escorcia, José Ignacio Nacho Ruiz. O sea, yo me empecé a contagiar tanto de esto que esa emisora llegó a ser, yo la llegué a sentir parte de mi vida prácticamente. Pero cuando RCN decide cancelar esa razón social, que no se llamaba Barranquilla Estéreo, sino que se llamaba era Radio Digital Estéreo Barranquilla. ¿El nombre se lo colocó Ley Martin? El nombre Barranquilla Estéreo se lo colocó Ley Martin de manera improvisada, porque Ley Martin decía, no, pero es que esa vaina de Radio Digital Estéreo Barranquilla, eso es un nombre muy largo. Vamos a llamar esta vaina. Nada. No dice nada, ponle Barranquilla Estéreo, que todo el mundo se lo graba. Entonces, pero realmente ese nombre de RCN no lo tenía registrado. Okay. Eso fue prácticamente algo creado por Ley Martin, el subtítulo o el subnombre de Barranquilla Estéreo. Y que de cierto hay que el objetivo de Ley Martin cuando nació Barranquilla Estéreo de RCN era acabar con los locutores de cabina. Claro, lo que pasa es que hubo un dilema grandísimo porque la Organización Radial Olímpica siempre ha tenido muy buenos locutores y él no tenía de pronto ese presupuesto acá en RCN para manejar locutores de esa talla, sobre todo de que él pretendía traerse a Jairo Pava para RCN. Ajá. Y él decía, yo me traigo a Jairo Pava para acá y ese es el locutor con el que a mí no me van a bajar de ese primer lugar. Pero Jairo Pava no aceptó llegar a Barranquilla Estéreo con Ley Martin porque habían algunas diferencias del pasado, habían algunas diferencias, entonces no se dio esa posibilidad. Entonces Ley Martin un día dijo, vamos a ver si Jairo Pava puede más que la música que yo le voy a programar acá. Entonces cambió locutores y contrató programadores. Okay. Es ahí donde surge Gualberto Padilla, que sale de Olímpica, viene a Barranquilla Estéreo, incursiona a Wilfrido Escorcio Quendo, que trabajaba también en Olímpica en la emisora Radio Príncipe o en 96.1, y así se fue, ¿qué te digo?, incorporando la parte musical, dándole más importancia que al locutor, hasta que un día te llama a ti para que tú hagas parte, porque en esa época, Mauricio... Sí, el programa mañanero. Sí, el programa mañanero, Jairo Pavo con Buenos Días con Jairo, él era líder, pues siempre se mantuvo en Olímpica Estéreo en esa época que estuvo, y había que hacerle competencia, entonces se hablaba era del cañón de voz. O sea, era muy difícil en Barranquilla conseguir un locutor con ese cañón de voz tipo Jairo Pava, y Ley Martin, ya lo de cómo se contactó contigo no tengo clara esa parte, pero tú entras a Barranquilla Estéreo es hacerle competencia a Jairo Pava por el tipo de voz, claro, que Jairo Pava no podía opacar contigo. Ok. Bueno, cuando ya pasa eso, que RCN de pronto se priva del nombre de Barranquilla Estéreo y pasa a ser Rumba Estéreo, y usted adquiere la razón social para la emisora en la web, ¿qué le dijo Ley Martin si ese nombre aparentemente lo hizo él? Ley Martin toda la vida ha sentido celo por esto, pero cuando yo di ese paso, la primera persona a la que yo contacté fue a Ley Martin. Ajá. Y le dije, Ley Martin, yo acabo de incorporarme en este proyecto, pero yo quiero es que tú estés aquí, porque es que esto es más para ti que para mí. Yo lo único que he hecho es revivir esto, porque no podíamos permitir que se acabara
esta emisora, este nombre tan bonito como Le Barranquilla Estéreo, que lo creaste tú. Y yo quiero que tú, mejor dicho, esto que yo acabo de armar es para ti, porque esto es tuyo. Un homenaje. Un homenaje para él y sobre todo la admiración que siempre le he manifestado a Ley Martin, que es una persona radialmente un hombre brillante. Entonces, pero Ley Martin, como tenía tantos proyectos en esa época, no pudo vincularse a esto. Sin embargo, yo no tenía los recursos económicos para hacer para dar este paso. Es ahí cuando yo me voy a la Organización Radial Olímpica en el año 1991 y yo me meto a la oficina de Rafael Páez y le hablo a Rafael Páez. Rafael, lo que pasa es que hay un proyecto de crear esto y esto. El manejo y la configuración yo lo había aprendido en la ciudad de Nueva York, que me lo había enseñado un dominicano de la emisora hoy en día llamada La Mega 97.9. En Colombia no existía todavía la primera emisora en internet. No existía. Hacía algunas pruebas Abel González Chávez con algunos conocimientos que le habían dado en Miami, porque él viajaba mucho a Miami. Y él hacía algunos experimentos, pero no se metió de lleno, como lo hice yo, por primera vez que lo lancé. Entonces, yo fui ahí al segundo piso, al tercer piso de Olímpica, le hago esta propuesta a Rafa, buscando la manera de tener el recurso económico, y le digo, Rafa, a mí me gustaría que fuera Olímpica la que tuviera la primera emisora en internet de Colombia. Pero Rafael Páez de pronto, pues, de un modo un poco despectivo, me dijo, no, eso no nos interesa aquí por ahora, esto aquí no, eso está lejos del internet. Yo le digo, eso está lejos, pero hay que empezar desde ya. Entonces, te dejo. ¿Qué pasó? ¿Usted se salió de la oficina decepcionado? Sí, de pronto un poco, pues, no decepcionado, pero sí encontré como la primera piedra en el camino. Y cuando él se paró, pues no sin decirme, vámonos, sal o lo que sea, no, él no en ningún momento me echó de su oficina, pero pues se salió de su oficina porque él ya estaba como en posición ya de salir. Pero afuera estaba, en el tercer piso, en un mueble que había en Olímpica, en el tercer piso, ahí estaba el gordo Ariza, Álvaro Ariza. Alvarito Ariza. Estaba Mano Chiquita, Lucho Arias, el cañonero. Y estaba sentado en toda la orilla del mueble el señor Miguel Char en los años que él iba al tercer piso. Ajá. Cuando sale Rafael Páez, que más atrás salgo yo de la oficina, le dice Lucho Arias, parece que ellos iban era como a almorzar. Ellos tenían pinta de ir así como para el tremendo guandú. ¿Tú te acuerdas que ellos lo tenían todo? Ellos tenían pinta como de ir saliendo para el tremendo guandú. Entonces le dice Lucho Arias, no jodas, Rafa, yo pensé que tú estabas con alguien importante allá en esa oficina y tú estás con Cristian Zúñiga ahí metido. O sea, siempre bajándome la caña. Era yo un pelado, tenía 21 años en esa época. Entonces le dice Rafa, joder, imagínate, Cristian me viene a pintar a mí y que una emisora en internet. Qué locura. Joder, y entonces mete la mano al Álvaro Ariza. Y eso por dónde se escucha con la mano, tú sabes que le hace la moriqueta con la mano. Y eso, ¿dónde se escucha? Y le dice Rafa, no, eso lo escuchan es por internet. Y sale Lucho Arias otra vez y se mete en la pelea. Lo dirá, escucha a su madre por internet o por computador. ¿Quién carajo va a poner un computador para escuchar una emisora? Y Maychar que estaba ahí. Y Maychar que estaba acá. Como Maychar me veía a mí como picotero, porque yo antes de eso, yo iba a llevarle los textos a Félix Peña con Hernán Humada raspadito para que nos grabara placas para los picos. Entonces May me veía era como picotero. Me veía como, yo nada más le entregaba el papel. Yo nunca tuve un acercamiento al señor Miguel, pero él me distinguía. Entonces cuando le dice Lucho Arias, escucha a su madre, ¿con quién va a poner una emisora por un computador? Entonces Miguel Char, elegante, su mamadera de gallo chévere. Lo que pasa es que el man ya no quiere que lo escuchen en el barrio La Chinita. El man quiere que lo escuchen ahora es en la China. Por eso quiere montar una emisora en internet. Claro. Y yo con ese vacilón aproveché, pelé el diente y yo dije, esta vaina no es por aquí conmigo, yo mejor me voy. Pero cuando ya yo bajé el escalón, yo dije, Dios mío, gracias Padre, porque tú me acabas de mostrar que esto no es para nadie.
esto tengo que hacerlo soy yo mismo. Claro. Y tengo que sacarlo adelante. Ahí es donde realmente nace y entro en convicción que Barranquilla Estéreo no podía ser para nadie, ni para Ley Martin, ni para Olímpica, ni para nadie. Y Cristian Zúñiga saca adelante tu humilde proyecto como tú puedas y hasta el presente. ¿Por qué Barranquilla Estéreo nació en Medellín y no en Barranquilla? Nace en Medellín porque resulta que a pesar que el cable de internet que surte y conecta Colombia con el internet entra por Puerto Colombia, Ajá. quienes compraron el hilo del internet fueron los países con las empresas públicas de Medellín. Entonces, la primera ciudad, inclusive primero que Bogotá, que tuvo internet en Colombia, fue Medellín. Entonces yo dije, si aquí no hay internet, yo me conectaba era por redes de internet conmutado, que era como hacer una llamada telefónica a través de la computadora, pero eso era súper lento. Yo hacía los experimentos desde ahí. Pero cuando me enteré de que en Medellín el cable de internet estaba allá y la empresa EPM lo tenía, yo arranqué para Medellín y contraté un servicio de internet de manera inmediata y ahí fue donde nació Barranquilla Estéreo en la ciudad de Medellín. Porque en Barranquilla Estéreo escucho la voz de Miguel Char promocionando a Barranquilla Estéreo. ¿Cómo se dio eso? Lo que pasa es que cuando estaba Félix Peña en vida, que era el grabador de Olímpica, Félix Peña, un día yo le dije, Félix, yo quiero que el señor Miguel me grabe unas plaquitas a mí para Barranquilla Estéreo. No, Miguel no te puede grabar esa vaina porque, ¿cómo te va a grabar? Esa emisora huele a puro Ley Martin, esa emisora es competencia, él no te va a grabar esa vaina, me zapateó. Pero me zapateó dentro de su chéveridad porque yo siempre tuve una buena afinidad claro. con Félix, a pesar de que era un hombre difícil. Pero estando en Medellín, yo me encuentro a Miguel Char en el estudio de grabación de Olímpica. Yo siempre me meto por la emisora y tal. Yo soy un radioaficionado al 1000%. Me hice amigo de los manes de Olímpica Medellín. Estaba Miguel Char grabando. Entonces, yo aproveché y me le metí. Y yo le dije, señor Miguel, es que yo tengo un picocito aquí en Medellín que se llama el Barranquilla Estéreo. Tíreme unas plaquitas ahí bacanas para vacilarme en el picó, pero en la voz suya. Pero es picó, yo le digo, un picó lo tengo aquí en Medellín. Te voy a tirar 5 cortecitos ahí para que lo vacile. Barranquilla Estéreo. Y de ahí me quedaron las placas con Miguel Char grabadas allá en la ciudad de Medellín. Bueno, hubo una época, después de muchos años ya, después de estar incluso la emisora también con antena, fue cerrada. ¿Qué pasó? Hombre, Barranquilla Estéreo es una emisora que yo la monté por internet inicialmente, pero como se estaba dando apenas la transición de que la gente escuchara las emisoras por la web, yo tenía que llevar este proyecto mucho más allá y me fui de pronto, que podríamos decir, haciendo algo que no era correcto, pero que era necesario hacerlo. O sea, de pronto hay cosas que no son correctas, pero no le estás haciendo daño a nadie. Y este era el caso, sin hacerle daño a nadie, estaba en algo incorrecto porque no tenía el permiso para transmitir. Okay. Entré en la ilegalidad, ya la emisora en internet, pues no todo el mundo, no se había creado todavía la cultura de escuchar las emisoras en la web, entonces la gente todavía estaba con el radio. No habían surgido las aplicaciones de YouTube, de Spotify, de Dixer, estas aplicaciones que hoy en día tenemos, no eran tan comunes. O sea, las emisoras todavía estaban en el momento de su boom del FM. Yo dije, yo tengo que tratar de poner la emisora en la radio para de ahí promocionarme y que la gente migre para el internet, por lo menos de manera local. Porque ya a nivel internacional estaba bien, claro, pero el problema era aquí en el corazón. Sí. En Barranquilla. Cuando la cerraron esa vez, ¿cree usted que fue por influencia de las cadenas, de pronto por celo? Sí, eso uno averigua, uno pregunta, finalmente, y hay que decirlo, y por la verdad murió Jesucristo. Claro. Pero yo con decir lo que voy a decir, no le veo de pronto que tenga, pues de pronto mucha trascendencia a esto, pero a mí el que me mandó a cerrar la emisora fue Rafael Páez. Sí. Claro, eso fue Rafael Páez.
Como dijo una vez Chávez, eso está escrito. Sí, no, eso fue Rafael Páez porque no es algo que yo estoy inventando, no es algo que yo estoy de pronto tratando de llamar la atención o que se vea como si yo estuviera colocando una queja, no, no, eso tiene nombre propio, fue Rafael Páez. ¿Por qué fue Rafael Páez? Porque resulta que la emisora, cuando yo la pongo en FM, empezó a escucharse bastante. Entonces, ellos siempre ven al más pequeño, pues, por supuesto que lo ven por debajo del hombro, pero hay algo con lo que ellos no pueden y es con el Radio Bemba. Ya cuando Rafa empezó a ver que la gente le decía, le mamaban gallo, se te está colando por ahí Barranquilla Estéreo. Y venía el otro y le decía, pila que Barranquilla Estéreo la estoy escuchando, porque yo arranqué sin comerciales. Entonces era obvio que la emisora se iba a escuchar bastante, y tirando pues la música que yo conozco perfectamente que le gusta al barranquillero. Entonces eso lo confundió, eso lo conllevó como, y la expresión de él fue, eso está confirmado y comprobado, que a esa rueda hay que ponerle un palo para que no siga rodando. Entonces ahí se dio la transición esa de que me cerraron la emisora porque ellos tenían las influencias, tenían las conexiones, tenían el banquete de abogados de los char a disposición de ellos, pero hay que aclarar que no fueron los char, no fueron los char. Eso fue Rafael Páez el que me mandó a cerrar la emisora y eso está totalmente comprobado, pero igual son cosas que ocurren en el camino y cosas que se van superando. ¿Cuánto tiempo duró la emisora? Porque le decomisaron los equipos. Todo. Lo dejaron en la picadora. Se me llevaron todo, hasta una planta eléctrica que Nelson Fontalvo me había regalado porque había problemas de energía, como siempre en Barranquilla. Nelson Fontalvo me había comprado una planta de 9 millones de pesos. Me dijo, mira, mijo, para que no tengas más problemas con la luz, ahí te regalo esa planta, te la compré en Macro. Esa planta también se la llevaron, o sea, se llevaron todo. Hasta los lápices se llevaron todo. Me dejaron ¿Cuándo resurgió Barranquilla Estéreo como el ave Félix? Resurge un día que uno de los mismos char me llama, me dice, ya vi la noticia y ya me enteré qué fue lo que pasó. Y esto que pasó es para que tú sepas cómo es la vaina. ¿Qué hay que hacer para que vuelvas a aprender tu emisora? Porque es que tú eres un man que lo que tú quieres es trabajar. Tú no estás en pos de hacerle daño a nadie. ¿Cuánto necesitas para que vuelva la vaina? Y yo le dije, no, yo necesito tanto. Me hizo el cheque y yo enseguida volví y me levanté. Y yo le dije, esto es prestado, esto no. Quiero verte camellando, prende tu emisora, no te pongas a pararle bola. Sí, me hizo un genio, no te pongas a pararle bola a estos manes, prende tu emisora y cuídate de la vaina y vamos a ver cómo tratamos de legalizarla. Te voy a ayudar, vamos a ver cómo tratamos de... Pero no se ha podido legalizar. No se ha podido. Cristian, ¿por qué cree usted que la radio comercial se está acabando? El caso, por ejemplo, de RCN, que apagó o entregó, devolvió la frecuencia al Ministerio de Comunicaciones de las AM. Bueno, es que estas cadenas como RCN son proyectos. Ellos arman sus proyectos en una mesa que tiene 28 sillas allá en Bogotá, y estos señores con 2 termos de tinto y 4 paquetes de cigarrillos y la ventana abierta, ellos ahí arman un sistema. Entonces ellos no tienen que ver con nada. Ellos hicieron un cambio de acabar ahora mismo Rumba Estéreo, acabaron con su sistema musical y ellos han entrado en la radio hablada, que hoy en día la radio hablada... Noticias, contenido. Sí, precisamente por el contenido que se puede compartir en las redes sociales sin tenerle miedo a los derechos reservados de autor. Entonces esto los convierte a ellos en creadores de contenido permanente a través de la radio hablada. Entonces de ahí monetizan las páginas, empiezan a ganar seguidores y eso es otro billetico que va entrando ahí con el contenido de la radio hablada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se salen de la musical, arman su proyecto de radio hablada, lo que ven más factible, porque ellos consideraron allá en Bogotá que es que la radio musical no está dando dinero. Pero no es que la radio musical no esté dando dinero. Lo que pasa es que RCN tiene mucha gente buena en el micrófono, pero tiene muy pocos buenos programadores.
Entonces, como no conocen el poder de una programación musical, ellos ven el poder es en la radio hablada, que es muy importante, pero la música o un sistema musical bien manejado, bien programado, bien llevado, puede llegar a ser un éxito superior inclusive al de la radio hablada. Pero ellos lo saben y no lo ponen en práctica, o no tienen de pronto las personas precisas para desarrollar este elemento. Entonces, encuentran más afinidad en un lado, que es la radio hablada, y prefieren echarse a un lado de otro sistema de pronto porque no tienen el personal que verdaderamente necesitan para eso. Ok, Cristian, ya para finalizar, dos preguntas. Un hombre exitoso como usted, que sabe mucho de la programación comercial, que rompe hielo en las programaciones musicales de la emisora, ¿no? Barranquilla Estéreo en este caso. ¿Qué haría usted, por ejemplo? Primero, ¿por qué no lo han llamado de Olímpica Estéreo, por ejemplo? ¿Y qué cambios haría en Olímpica Estéreo si usted lo llamara? A mí de Olímpica Estéreo no me han llamado porque es que Olímpica contrata son locutores. Y yo no soy solamente locutor, yo soy un productor radial. Yo te manejo la programación, yo te creo jingles, y ahora imagínate el banquete de jingles que me estoy dando con la inteligencia artificial. Yo soy un productor radial. El productor radial te hace todo. Claro. Entonces, yo soy un radioman, un verdadero radioman completo. Entonces, yo no, o sea, a mí un puesto que me ofrezca Olímpica para ser locutor es un puesto que a mí no me sirve, porque es que yo voy a desaprovechar el 70% de mi potencial solamente detrás de un micrófono. Lo que varían. Sí, entonces, además voy a estar muy limitado. Voy a estar muy limitado porque ya pues ellos han entrado en un formato de locución en el que yo no me veo encajado en ese sistema. No lo critico, pero ya yo no me veo encajado en ese sistema de ellos. O sea, yo estoy es para hacer radio desde la producción. O sea, esa es la verdadera fortaleza. Yo te puedo hacer un programa, te puedo hacer un comercial, te puedo hacer un excelente contenido para redes sociales, yo te puedo hacer canciones, jingles, todo lo que tú quieras, estrategias, todo lo que tú quieras para radio. Entonces, para terminar yo siendo solamente locutor en un turnito que me den en una gran cadena como Olímpica Estéreo, no me veo ya pintado ahí. Se ha quedado la radio barranquillera donde inició, donde entró la radio comercial a Colombia, fue por Barranquilla, entre tantas cosas que entraron por el muelle de Puerto Colombia. ¿Cree que se ha quedado la radio Claro que sí. rezagada referente al interior de la República? Sí, la radio en Barranquilla se ha quedado, pero una barbaridad. Yo tengo la oportunidad porque me gusta conocer sobre todo mi país. He ido a varias ciudades, me gusta escuchar radio. Yo permanentemente estoy escuchando emisoras y yo veo que en otras ciudades la radio se comporta de una manera diferente. Hay locutores creativos, los programas son diferentes, los programas son divertidos, los programas son intelectuales, llevan humor, llevan intelectualidad, actualidad, llevan de todo y son programas amenos, agradables. Pero aquí en la ciudad de Barranquilla, la radio, caímos ya en lo que se llama ya el perrateo de la radio. Entonces eso ha generado una división. A algunos les parece bien, a otros les parece mal, pero en el presente no se está transmitiendo cultura desde las ondas hercianas de la radio FM en la ciudad de Barranquilla. Ok, bueno, como Cristian tiene el micrófono en su mano derecha, yo le doy la izquierda. La izquierda no se le da a todo el mundo. Cristian, muchas gracias de verdad y felicitaciones. Permíteme, antes de que cierres, porque esto tengo que destacarlo. Ajá. A mí la persona que me dio la oportunidad realmente ante el micrófono fue usted, Mauricio Rieder. Hombre, no valía la pena traer eso a colación. Usted fue porque Jairo Pava es quien me acerca a la radio y me dio a mí la oportunidad de hablar, pero eran bocadillitos. Pero ya cuando Mauricio Rieder, que yo te pido a ti el bocadillo. El bocadillo. Oh, Mauro, tírame un bocadillito, déjame brillar por este lado. Es Mauricio quien me da la oportunidad en las 19 citas de la semana de Rumba Estéreo en esa época, y es cuando yo verdaderamente empiezo a tomarme a pecho el asunto, porque Gualberto Padilla me había dicho, tienes que manejar el micrófono,
tienes que ser un man completo de radio, porque si te quedas solamente de radio operador o te quedas solamente en la parte de producción sin que hagas programa, vas a quedar un medio radioman. Entonces, gracias a Mauricio Rieder, que fue el hombre que me dio la oportunidad firme ante el micrófono en el año 1992. Oye, pero eso se convierte en una anécdota, ¿no? Ya íbamos a cerrar, pero vale la pena. Este señor reemplazó en ese programa sabatino del Hit Parade las 19 citas a nadie menos que el líder Jairo Pava Salcedo. Eso fue idea suya. Sí, señor. Y por eso me metí en tremendo problema. Oye, Jairo me hizo el reclamo. Claro. Joda, me reemplazaste por un peladito. Joda. ¿Él le comentó algo a usted? Entonces, Jairo Pava, él ya como uno lo conocía, uno ya le aguantaba a Jairo todo. Entonces, Jairo Pava el lunes, después de ese programa, yo me imagino que fue después de haberte reclamado a ti, cuando yo voy entrando, porque yo era operador de la emisora de balada que se llamaba Barranquilla Estéreo, que la dirigía Sergio García, me encuentro con Jairo Pava y entonces me dice que, ajá, peladito, oye, loco, ¿tú por qué no te dedicas a otra vaina, cuadro? Eche, ¿tú por qué no te pones a manejar taxi, marica? Ey, aprende carpintería, marica, aprende a poner un piso. Eche, aprende a pintar, marica, vuélvete electricista, alguna vaina. Eche, pero te vas a poner a hablar en un micrófono, loco, con esa vocecita que tú tienes, viejo men. Joda, más fuerza hace una mariposa para tirarse un peo que tú, Cristian Zúñiga, para hablar por un micrófono. Mauricio Rieder, wow, así aparecemos en las redes sociales, ¿eh? Como mauriciorieder.wow. Estamos en YouTube, nuestro canal, estamos también en Instagram y por supuesto en TikTok. Despídase para todos los seguidores, Cristian. A todos los seguidores de la fanpage de Mauricio Rieder, wow, tienen que seguirlo, tienen que darle like y muchas gracias por soportarme en estos 35 minutos aquí en las redes sociales. ¡Chao, pescado!